y están atacando la siguiente locación. Al tener al ejército de Chu moviendo constantemente sus fuerzas de un lado a otro en la frontera, Sun Tzu frustra a los líderes y se hace una mejor idea de la manera como le gusta pelear al ejército de Chu. Después de cada batalla, Sun Tzu va comprendiendo mejor a su enemigo. Él desestima el valor del ataque directo y enfatiza el énfasis en la maniobra, la sorpresa y el engaño. Todas las tácticas de guerra deberían basarse en el intelecto. De hecho, las grandes batallas de la historia han sido ganadas por la mente y no por la fuerza bruta. Pero eso no disuadió a Nan Hua de intentarlo. Finalmente, él utiliza 100.000 soldados para intentar sofocar los ataques de la guerrilla. Eso me recuerda a la diferencia entre el ajedrez y el juego chino de Go. El ajedrez se basa mucho en el desgaste. Comienzas con muchas piezas en tu tablero que son eliminadas en el transcurso del juego y al final solo quedan unas pocas piezas en pie. El objetivo del ajedrez es forzar al oponente a rendirse eliminando sus piezas. Cada pieza tiene su propio rango y puede moverse solo de una manera específica. El objetivo del ajedrez es matar al rey. En contraste a eso, el juego chino de Go comienza con un tablero vacío y usas la menor cantidad de piezas posible para ganar tanto territorio como puedas. Y en ese sentido es una estrategia muy eficiente de utilización de recursos. El objetivo del Go no es la destrucción de la fuerza del oponente, sino la conquista de su espacio. El objetivo del Go es capturar la mayor cantidad de territorio con el menor número de piezas. Utilizando una estrategia parecida al Go, Sun Tzu decide dónde y cuándo luchar. Evita la parte más fuerte del ejército de Nan Hua y ataca donde es más débil. Las tácticas de guerrilla de Sun Tzu contra las fuerzas de Chu resuenan a través de la historia. Pero es durante una infame guerra, más de 2000 años después, donde resonará con más fuerza y donde el principal secreto de Sun Tzu se vuelve más evidente. A mediados de la década de los 60, la más grande superpotencia del mundo lucha contra los comunistas norvietnamitas en un país más pequeño que el estado de Montana. El general William Westmoreland, un inflexible oficial de combate de la Segunda Guerra Mundial, ve el campo de batalla como un tablero de ajedrez, en la que los ejércitos dan la pelea de frente. Pero a diferencia del ajedrez, Vietnam no tenía un objetivo claro para que Westmoreland atacara. Es un caso clásico de un general librando su última batalla, en el sentido de que las lecciones que él había aprendido solo aplicaban parcialmente en Vietnam. Aquí no había objetivos fijos que tomar o unidades fijas que destruir. Y nadie entiende esto mejor que el general norvietnamita Vo Nguyen Giap, quien ve Vietnam como lo vería Sun Tzu, como un tablero de Go. En vez de enfrentarse directamente a la abrumadora fuerza estadounidense, él usa fuerzas insurgentes, el Viet Cong, para ejecutar ataques y huidas sorpresa por todo el país. Vemos algo muy similar a la invasión de Sun Tzu a Chu en las tácticas y operaciones norvietnamitas en la guerra de Vietnam. Giap ha aprendido el principio de Sun Tzu, que es más importante superar a tu enemigo mentalmente que con la fuerza. Y su táctica y estrategia, el no uso excesivo de las armas de fuego, será lo que cause que Estados Unidos al final pierda la guerra de Vietnam. Una derrota que Sun Tzu predijo miles de años antes. ¿Cómo fue Sun Tzu capaz de esto, así como de predecir el resultado de la invasión de Normandía? Y el desgarrador día final de la batalla de Gettysburg, todo está a punto de ser revelado. Sun Tzu dice, en la guerra, los números no confieren ventaja. No avances apoyándote en la pura fuerza militar. A mediados de la década de los 60 en Vietnam, el general estadounidense William Westmoreland ordena intensos bombardeos aéreos.
Estados Unidos finalmente lanzaría casi 7 millones de toneladas de bombas en Indochina durante la guerra, más del doble del peso de todas las bombas lanzadas por ellos mismos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero los estadounidenses están a punto de aprender la lección de Sun Tzu de la manera más dura. Pues a pesar del avasallante poderío militar y del valor de sus soldados, Estados Unidos no puede ganar esta guerra. Entre el 59 y el 75, los norvietnamitas libraron una guerra desesperada contra el gobierno de Vietnam del Sur y sus aliados estadounidenses. Y aunque eran superados en armas, cuando observamos cómo se libró la guerra y lo vemos a través de los ojos de Sun Tzu, es obvio por qué prevalecieron. Westmoreland usa una estrategia inspirada en el ajedrez: detener el avance comunista anihilando a tantos norvietnamitas y miembros del Vietcong como sea posible. Por el contrario, el adversario de Westmoreland, el general norvietnamita Vo Nguyen Giap, usa preferiblemente la estrategia de Sun Tzu similar al Go. Westmoreland intenta desgastar al enemigo, intentando matar a tantos como sea posible. Por su parte, Giap observa la situación más desde una perspectiva de Go, intentando enfocarse en cómo ganar tanto territorio como sea posible y luego derrotar al enemigo. Para combatir el bombardeo aéreo estadounidense, Giap recurre a un principio básico de Sun Tzu: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas nunca estarás en peligro. La manera como los estadounidenses funcionaban frecuentemente era predecible. Preparaban una zona de aterrizaje a través de ataques de artillería y aéreos, y luego traían las tropas. Giap reconoció esto y se dio cuenta de que si podía hacer que sus soldados se agacharan y sobrevivieran los ataques de artillería, cuando las tropas estadounidenses aterrizaran, podrían tenderles emboscadas y someterlos. Las bombas estadounidenses no destruyen al enemigo, simplemente telegrafían que la infantería estadounidense está en camino. Giap también les ordena a sus soldados mantenerse lo más cerca posible de los soldados estadounidenses. El Vietcong no tiene táctica aérea. Y también entienden que una vez que sus posiciones sean identificadas en cualquier batalla, los van a acribillar desde el aire. ¿Cómo compensan eso? Bueno, el general Giap decidió agarrar al enemigo por la cintura. Dicho de otro modo, cierras filas con el enemigo, entremezclas tus fuerzas con las suyas para que ellos no puedan ejecutar un ataque aéreo sin hacer daño a sus propias tropas. Libre de las bombas, Giap lanza contra las tropas terrestres estadounidenses un ataque de guerrilla inspirado en Sun Tzu. Tiende emboscadas, trampas con granadas de mano y recurre a francotiradores. Lo que Giap comienza a aplicar son ataques de desgaste contra los estadounidenses. Y a Sun Tzu le agrada esta idea, porque al forzar al enemigo a maniobrar y a responder, él revela sus fortalezas y debilidades. Y mientras más conoces sus fortalezas y debilidades, puedes evitar las primeras y explotar las últimas. Y la principal debilidad de Estados Unidos en esta guerra no está en el campo de batalla. Nuestra debilidad no estaba en Vietnam. Nunca perdimos nada en Vietnam. No perdimos ni una batalla en Vietnam. Pero perdimos en la resolución del pueblo estadounidense de seguir la guerra. Giap se dio cuenta de esto desde el principio y no trató de derrotarnos en Vietnam, sino en Estados Unidos. Giap sabe que si puede volver al pueblo estadounidense en contra de la guerra, puede derrotar a las poderosas fuerzas armadas de ese país. A principios de la guerra, casi 80% de los estadounidenses apoyaban las acciones militares en Vietnam. Entre 1965 y 1967, el presidente Johnson aumenta dramáticamente las fuerzas militares de 190,000 a casi 500,000.